Academy Homeschool. Mi nombre es José David Yepes, soy de grado 11 y esta es mi exposición de mi materia básica, castellano. Mi tema a tratar va a ser la novela. Ok, la novela, del italiano novela, es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar entretenimiento estético a los lectores, con la descripción, pintura de sucesos o lances interesantes, así como de personajes, pasiones y costumbres, que en muchos casos sirven de insumos de la propia reflexión o introspección. La 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española la define de manera más general como una obra literaria narrativa de ciertas extensiones y como un género literario narrativo que con precedente en la antigüedad grecolatina se desarrolla a partir de la Edad Moderna. La novela se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato complejo. Este carácter abierto ofrece al autor una gran libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas o subordinadas unas a otras, presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se produjeron, o incluir en el relato textos de distinta naturaleza, cartas, documentos administrativos, leyendas, poemas, etc. Todo ello da a la novela mayor complejidad que la que presentan los demás subgéneros narrativos. Características de la novela. Las características que permiten diferenciar una novela de otro género literario son las siguientes. Narra hechos reales o ficticios. Predomina la narración, aunque incluye descripción, diálogo, monólogo interior o epístola. Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. La novela se escribe en forma de prosa. Cuida la estética de las palabras, el desarrollo de personajes es más profundo que en un cuento de relato. ¿Por qué? Porque en una novela se requiere, como que en un sentido con mayor especificidad, el origen de este personaje. Como por ejemplo, si el personaje va a tratar sobre una novela, si la novela va a tratar y ese personaje va a tratar un tema de villano, se debe acentuar muy bien el papel como villano de ese personaje, no como en un cuento, que es de manera más superficial. Una narrativa extensa. Las novelas tienen generalmente entre 50.000 y 200.000 palabras, o de 150 a 1200 páginas o más incluso. Aquí radica la diferencia con el cuento, porque el cuento y el relato son más pequeñas. Existe una zona difusa entre cuento y novela, que no es posible separar en forma tajante, de forma de lleno. A veces se utiliza el término novello, ¿ok? O novela corta, para designar los textos que parecen demasiado cortos para ser novela y demasiado largos para ser cuento. Pero esto no significa que haya un tercer género. Por el contrario, duplicaría el problema, porque entonces habría dos límites para definir un lugar de uno. Ok, porque es que la novela se caracteriza por ser un relato en prosa un poco más extenso que un cuento. Finalidad de la novela. La finalidad, dependiendo del objeto de la narración, puede tener dos fines muy específicos: difundir las vivencias, inquietudes y las ideas del autor con la finalidad de influir de alguna manera
en la sociedad a la cual va dirigida. Y dos, difundir costumbres, forma de vida y las aspiraciones de un grupo social determinado. Elementos esenciales de la novela. La acción. ¿Por qué? Es la narrativa de los acontecimientos que suceden en la historia. El planteamiento es la parte inicial de la narrativa donde se anuncia el tema e inicia el desarrollo de los conflictos o presenta a los personajes con sus características físicas y psicológicas. Además describe el ambiente. El nudo es la parte central de la narrativa donde se enlazan los conflictos o acciones para alcanzar un punto máximo. El desenlace. Esta es considerada como la parte final debido a que los conflictos o acciones de la narrativa, después de haber alcanzado un punto máximo, desencadenan acciones que pueden ser feliz o infeliz o triste, lo que dependerá del objeto planteado en la narrativa. ¿Ok? Esto lo que quiere decir es que dependiendo el tipo de novela o el fin que se le vaya a dar, puede ser feliz o triste. Ahora, a continuación voy a explicar, según yo, los 5 pasos que usa un escritor en una novela. Ok, actualmente entendemos por novela lo que vemos en la televisión o por internet, que son novelas, pero que son grabadas. Pero se complementan las dos cosas, porque para elaborar una novela, primero, el escritor busca una idea. Las novelas o los cuentos y todo lo que tiene que ver con libros son como la música, que son inspirados por la mente del escritor, o en este caso del poeta, puede ser también. El tema puede ser basado en hechos reales o ficticios, y de allí deben hacer como que surgir de qué va a tratar la novela y el tema. Ok, él define a los personajes que intervendrán en la novela. El escritor debe, después de crear el tema de la novela, debe buscar los personajes que más se amolden a las cualidades. Por ejemplo, si la novela va a tratar sobre amor, él debe tratar de que esos personajes tengan como que en un sentido la capacidad de actuar mejor en el tema del romance. ¿Ok? Él define el camino de la novela que va a realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que él decide el tema del cual va a tratar la novela o el enfoque que le quiera dar. Estudia a su personaje principal. El personaje principal son los llamados protagonistas. Él estudia más a fondo el personaje, porque el objetivo de la novela es dar como que mayor importancia al personaje principal o protagonista, y presenta mucha atención al principio y final de su novela. Es muy importante el principio, porque el principio y el final, son muy importantes, porque dependiendo cómo se correlacionen el principio y el final, dependerá la calidad de la novela, porque puede ser que la novela haya tenido muy buen desenlace, pero al final tenga un mal definición. Para el primer punto, el escritor busca su idea. Se usan muchas cosas. Antes de una novela, lo que vemos en la pantalla, la actuación dramática, primero el escritor debe usar esto y esto, un lápiz y una hoja. ¿Por qué? La idea de la novela sale de su cabeza, pero él debe escribir en la hoja todo el papel. O sea, debe escribir el formato y todo el guión que se tienen que aprender los actores. Por eso es
que esto y esto es muy útil a la hora de realizar una novela. Ok, habiendo explicado todo esto, culmino mi exposición. Muchas gracias por su atención.